especificidades que toma la violencia sexual durante los conflictos armados, durante las guerras, pero también poder dar cuenta que es en realidad una problemática que se da, es un continuo que se sostiene en el tiempo. Es algo ¿no? cotidiano, se da antes, durante, en Perú. ¿no? En Demos decíamos es un antes, durante y después, y hay que poder dar cuenta de ambos aspectos de esta realidad, ¿no? Ahora, claro, uno podría decir que, bueno, siempre ha habido violencia sexual porque hay una dominación de la mujer, hay una subordinación, ¿no? Que es diferente en una zona urbana que en una zona rural, pero de todas maneras es un ejercicio de dominación del hombre sobre la mujer. Pero cuando uno revisa tu estudio y también lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, uno encuentra que acá hay práctica sistemática, ¿no? Y esto es parte de la estrategia de guerra. ¿Uno puede llegar a afirmar esto? Sí, mira, por un lado, cuando tú preguntabas hace un rato qué es lo que hace que sea tan difícil hablar de estos hechos, yo creo que algo que a mí me ayudó mucho a entender es cómo cuando hay, digamos, otras formas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Torturas, asesinatos extrajudiciales, hay una tendencia a convertir en héroe a aquel hombre que se ha enfrentado al agresor, al enemigo, ¿no? Es una manera de resistencia al poder, digamos. Exacto, algo así. ¿no? Y hay como una especie de idealizar este uso de la fuerza, que tiene que ver también, creo que por eso es tan importante, y en ese sentido el aporte de Demos, tan importante poder tener una perspectiva de género, así como una perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, creo que por ahí, primero hay un tema de por qué es tan difícil hablar de la violencia sexual durante el conflicto armado, porque en realidad las mujeres son estigmatizadas, son culpabilizadas, son señaladas, y se impone una especie de pacto de silencio, ¿no? Donde los hombres de las propias comunidades, e incluso algunas mujeres también, no quieren que se hable de esto, ¿no? Entonces, porque eso es una vergüenza. Claro, porque es una vergüenza, ¿no? Incluso en algunos casos que hemos conversado con hombres de comunidades que han sido afectadas por este hecho, ellos dicen que en realidad es como si ellos no hubieran podido defender a sus mujeres, y entonces en realidad ellos no han sido lo suficientemente hombres, ¿no? Y creo que por eso es tan importante dar cuenta de cómo los conflictos armados y las guerras son situaciones atravesadas por el género, ¿no? Pero donde en realidad lo que termina sucediendo es que se agudiza algo que en tiempos de paz también existe. Pero digamos, el hecho de que los hombres hayan sentido que no podían defender a las mujeres es parte, o sea, es parte de la lógica de, en este caso, lamentablemente y trágicamente, fue parte de la estrategia de las Fuerzas Armadas para asentar su poder en estas comunidades. Eso es un poco lo que, sí, se puede decir. De hecho se conecta con eso, ¿no? Creo que bueno, es importante volver a mencionar cómo la CDR da cuenta que el 83% de las mujeres que digamos, dieron su testimonio habían sido violentadas por un agente del Estado, ¿no? Es decir, las mujeres que fueron violentadas sexualmente, ¿no? El 83% tiene como agresor a un agente del Estado, ¿no? A uno o varios, ¿no? Porque sabemos además que en muchos casos las violaciones fueron múltiples, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante señalar que es una estrategia de guerra, ¿no? Que en este caso particular, en este conflicto armado del Perú, fue, digamos, mayormente utilizada por el Estado, ¿no? Y lo que tú decías hace un rato, ¿no? Cómo en realidad cuando hablamos de violencia sexual se piensa en la violación sexual, pero Exacto. hay otras formas de violencia sexual también, ¿no? El embarazo forzado, el aborto forzado, el desnudamiento forzado, tocamientos, ¿no? Hay una serie de otras situaciones que en realidad es importante que también se puedan visibilizar, ¿no? En este caso yo he trabajado el tema de mujeres que han sido víctimas de violación sexual. Ahora, una cosa muy interesante de tu trabajo es que normalmente, yo, bueno, llevo bastante tiempo siguiendo el tema, normalmente cuando miramos a las víctimas, miramos el acto, el hecho, el momento, o sea, la tortura, la desaparición, la ejecución extrajudicial, pero muy pocas veces miramos qué se truncó con esa violación a los derechos humanos y cómo fue después la vida de las personas, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho porque estamos comentando el libro Proyecto de Vida de Mujeres, ¿no? Es esta entrada a 4 casos, a 4 historias de mujeres, ¿no?
donde tú te preguntas, bueno, ¿y qué era lo que ellas querían antes de que les ocurriera esto? ¿No? Y claro, y ahí uno lo que, por lo menos lo que yo sentía al leer era, bueno, estas mujeres que son violentadas, tenían pues 15, 16, 14 años más o menos, además eran adolescentes, ¿no? Vivían en un contexto de pobreza, donde había dominación, ¿no? Subordinación, pero, digamos, no es que los sueños que tenían se iban a poder realizar necesariamente, pero el hecho traumático como que hace que todavía sea todo se vuelve oscuro, ¿no? O sea, prácticamente deja de haber proyecto de vida, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco los casos. Sí, mira, yo creo que hay como diferentes formas de dar cuenta de lo que pasó durante el conflicto armado, ¿no? Y muchas veces, y creo que eso es una característica de nuestra sociedad, pero es algo que se repite, se necesita escuchar una cifra abrumadora de mujeres para decir, ya, esto ocurrió, ¿no? Porque si fueron 500 las que dieron su testimonio, entonces se cree que no es tan importante, ¿no? Además, creo que también es importante señalar que en los casos de violencia sexual siempre tiende a haber un subregistro, ¿no? Claro. Muchas mujeres no quieren hablar del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo más bien lo que busqué priorizar era poder profundizar en los casos, ¿no? Y poder, en ese sentido, dar cuenta del aspecto más subjetivo y justamente lo que tú dices, ¿no? No concentrarme solamente en el hecho de la violación sexual, ¿no? Y cómo fueron esos años del conflicto armado, sino cómo esto afectó toda su vida, ¿no? ¿Qué habían ellas imaginado para sus vidas? ¿Cómo fue de hecho he profundizado, ¿no? En toda la etapa del conflicto armado? ¿Y qué ha pasado con ellas después, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando se visibilizan estos casos, lo que se tiende es a quedarte con la idea de la mujer víctima, qué pasó cuando la violaron, ¿no? Y no ves realmente a la persona que hay más allá del hecho de la violación, ¿no? Entonces, pero además, disculpa que te interrumpa, pero pasa también incluso con los ejercicios de memoria que se hacen en comunidades, ¿no? Estaba recordando ahora algo que habíamos hecho en el CER hace unos años, y cuando les planteamos hacer la memoria del conflicto, los comuneros de Santillana, era el distrito, uno de los distritos donde hubo más muertes en Huanta, nos dijeron, pero nuestra historia comienza antes y nuestra historia continúa. Entonces nos dijeron, si quieren hacemos la historia completa, si no, no. Claro. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo, y creo que es bien complicado. ¿Por qué? Porque en realidad son justamente poblaciones que han sufrido, ¿no? Una situación de constante discriminación, de, digamos, no ser vistos como un otro, como un sujeto de derechos, ¿no? Entonces, es como que a partir del informe de la CBR o a partir del conflicto armado, de pronto existen, ¿no? Porque aparecen en este informe y porque entonces cobran una visibilidad. ¿Y cómo hacemos para sí, efectivamente, dar cuenta del impacto del conflicto armado, pero entender que esas personas existían efectivamente antes y ya había una serie de situaciones que estaban violentando también sus derechos humanos? O que no están muertas. Exacto, ¿no? Entonces, creo que sí, en ese sentido también yo lo que buscaba era poder reconstruir con ellas, ¿no? Como una mirada de su historia de vida, y que ellas mismas pudieran también dar cuenta de lo que habían imaginado, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus ideales, cómo creen ellas además que las impactó la violencia sexual. No yo como psicóloga decir, ella que me cuente y yo voy a decir, claro, ¿no?, qué fue lo que sucedió, sino que en realidad fuera ella la que pudiera resignificar e ir reconstruyendo su propia historia, ¿no? Ahora, cuando uno revisa las historias,